nuestro texto en este mañana. Vamos a verlo una vez más. Vamos a editar por From Peterson y si hay unas palabras que hacen falta, está bien. Dice, un día subiendo Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entran en el templo. Cuando éste vio a Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándole fijamente le dijeron, míranos. El hombre fijó a ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni dinero, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por las manos derechas lo levantaron al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar, alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a las puertas, llamado Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado, el Pedro y Juan, toda la gente que no salió asombrado corrió hacia ellos al lugar conocido. Partido solamente al ver Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos mirás como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara en un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha resucitado, y en el nombre que a Dios ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Mientras Pedro y Juan le hablaron a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán del guardia del templo y los seduceos. Estaban muy disgustados por los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Prendieron a Pedro y Juan y como ya anochecía los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de ellos oyeron el mensaje, creyeron y el número de ellos llegó hasta 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote Anías, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compartieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Con el poder y el nombre de quien hicieron ustedes esos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos presenta por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ese hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra derecha por desechada por ustedes, los constructores, que han llegado a ser piedra angular. Y dice, la gente fue, dice, mediante podamos ser salvos. Y ahora vamos a hablar acerca de la historia que hemos estado hablando, de la historia de Abraham, del llamado. Dice que Abraham fue llamado hasta hacer, dice, una
presencia viviente para que otros pudieran escuchar y otras personas podrían tener sus pecados olvidados, perdonados. Y ahora vamos a pensar acerca de nosotros, pero desde el principio el llamado de Abraham fue para que otras personas vinieran a conocer las formas o el llamado de Dios. Entonces, en ese tiempo, todas las naciones tenían diferentes dioses y oraban a ellos para que les dieran comida o para cualquier otra cosa que los liberara. Pero Abraham, cuando viajaba de un lugar a otro, él empezó a creer que Jehová era Dios y que era mejor que todos otros dioses. Y él empezó a creer que Dios era un Dios universal sobre todas las personas y que el mensaje que él estaba diciendo era para todos, no solamente para nosotros. Y desafortunadamente, en ese tiempo lo hizo que fue fácil creer al pueblo de Israel que ellos eran especiales, que ellos eran el pueblo de Dios y no otras naciones, y pensaron que Dios los iba a bendecir y los iba a proteger y los iba a hacer especiales. Y si miras alrededor de nosotros, trágicamente la fe es pensando que hay gente que todavía cree que solamente Dios nos quiere a nosotros más que a otras personas y que nosotros somos los especiales de Dios. Pero habían profetas en Israel que vieron lo que estaba pasando y ellos tenían ese hábito, los profetas tenían eso de decirle a la gente, eso no es verdad. Dios no es nuestro Dios y no de ellos. Y la gente de Israel no le gustaba eso, porque eso estaba como poniendo, digamos, algo negativo a su nación. Y ellos empezaron a crear algo que estaba, una teología media difícil, que media confundía. Y eso estaba sonando que ya era algo más político lo que estaban hablando. Dios, el lenguaje de Dios. ¿Qué lenguaje usamos cuando hablamos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos que la gente entienda? Los reyes de Israel hicieron esta manera de ver a Dios, que Él nos iba a proteger y que Dios iba a hacer cosas para ellos. Pero cuando ellos venían, Amós, Isaías, Jeremías y muchos otros de los profetas, ellos le decían a las naciones acerca de Dios y los llamaban a que fueran criticados y que pudieran ellos seguir adelante. A Isaías lo sacaron del consejero porque él dijo que Israel debería de confiar en Dios por su seguridad, no por su batallón de soldados o por su army, sino que él hablaba él hablaba literalmente, le decía que se callaran y que decía que profetizaran a su propia gente porque no los necesitaban a ellos. Muchas veces ellos los criticaban a los apóstoles y les decían esas cosas. Pero Dios, la Biblia dice que Dios vio lo que estaba sucediendo y decidió tomar una acción directa y radical. El Jesús de Nazaret, el mensaje original de Dios de amor para toda la humanidad, volvió a vivir de nuevo, renació de nuevo. Y Jesús llamó a Israel a aceptar una nueva manera de vivir con Dios. En realidad, con todas las generaciones y rechazando, y dijo Dios que ha sido rechazado por Israel durante la generación. La Biblia nos dice que en Jesús la presencia de Dios vino o volvió a vivir con nosotros y que revivió y que Jesús fue revivido y fue llamado por Dios para que las personas vivan juntas en amor, en gracia, en misericordia, pero no para que los beneficie a ellos, sino que para que
para que el amor y la gracia de Dios fluya a todas las naciones, a toda la tierra. Y eso es para que la misericordia también llegue a todos, no solamente a un grupo especial. Los religiosos, los líderes religiosos de ese tiempo, no les gustaba lo que Jesús estaba diciendo. Y así como habían hecho con los profetas anteriormente, atacaron el mensaje de Jesús y no les gustaba y no creían que lo que estaba diciendo era algo de Dios, sino que pensaron que solamente era de Jesús, y le decía que no lo escucharan. Y sabían que si Jesús estaba en lo correcto, sus ocupaciones, su control de las naciones estaba en problemas. Entonces los políticos y los religiosos estaban expuestos a una opción: o decimos que lo que Jesús está diciendo es verdad y ponemos atención y usamos nuestro poder y nuestras posiciones, o encontramos una manera de silenciar al mensajero. Y decimos en el Testamento, nos damos cuenta que hay 7 u 8 veces que se escribió que los religiosos decían: ¿qué hacemos con este hombre? ¿Cómo nos podemos deshacer de él? La voz de Dios muchas veces se pierde en el nacionalismo, y a veces se pierde lo que son los líderes. Tomaron el camino más fácil, arrestaron a Jesús y colaboraron, y saben que Jesús fue crucificado. Trataron de matar el mensaje y matando al mensajero. Pero la Biblia nos dice que Dios no se da por vencido tan fácilmente. Jesús fue crucificado, pero Dios probó que estaban mal haciendo eso y trajo una resurrección. Esta creencia radical que Dios es el Dios de nueva vida trae al corazón de la fe de los cristianos. Dios nos llama a que seamos personas nuevas, que dice que la gracia de Dios va a ser llenada para otras personas. La gracia de Dios viene por nosotros para que nosotros la demos a otros. Y entonces yo digo, las personas que viven aquí en Goshen se benefician de nuestra presencia, de que nosotros estemos aquí con esta congregación. ¿Qué es lo que dice de la manera que nosotros actuamos, del mensaje que nosotros damos? El profeta Osías dice que somos imagen de Dios y que nosotros tenemos que perdonar, y que este mensaje tenemos que darlo. Y dice que este mensaje venía de Josías por medio de Jesús. Y Jesús dijo: ama a vuestros enemigos, haced bien a los que te aborrecen, bendecid a los que no están de acuerdo con vosotros. Y el apóstol añadió: amados, amémonos unos a otros, porque los amor de Dios, y todo el que ama es nacido de nuevo. Una de las cosas realmente emocionantes es descubrir que el llamado o la profundidad del amor de Dios. Desafortunadamente, cuando escucho cuánto Dios nos ama a nosotros y cómo Dios quiere que nosotros seamos, el apóstol dice: Dios, si tú amas a Dios, Dios te ama a ti. Pero recordemos que por medio de nosotros el amor de Dios va a ser lleno para otros. Y lo vemos ahora eso. Lo vemos en Polonia, ¿verdad? Un lugar donde tal vez no podemos encontrar la gracia, pero nos damos cuenta que el gobierno está haciendo lo que está ayudando a los ucranianos, ¿verdad? Y están mostrando el amor y la misericordia y la gracia, llenando y ayudando a millones de personas. Y yo me alegro mucho cuando MCC está ayudando y contribuyendo millones de dólares para apoyar y ofrecer hospitalidad a Polonia, ¿verdad? Realmente ese es el sentido de la hospitalidad, del mensaje de los evangelios. La otra también fue Ezequiel en Babilonia, sentado, ¿verdad?, en donde su esposa fue enterrada, y él dice: mira esos huesos, y dice: ¿será que hay
vida en estos huesos muertos o en este cementerio. Y Jesús tomó, dice, ese tema de Ezequiel y dice, el llamado de Dios para ti es que puedas nacer de nuevo, que puedas ser una nueva persona, una nueva criatura por el amor de Dios. Y aquí vamos una vez más. La historia tiene una manera de repetirse una y otra vez. Y los líderes en ese tiempo, sabemos que tenemos ahora muchos cristianos que dice que el nacer de nuevo no tiene nada que ver cómo tú tratas al pobre o cómo tratas a tu vecino o cómo estás agradecido por lo que tienes. El ser nacido de nuevo no dice nada acerca de cómo cuidar al enfermo o cómo tratar al pobre. La historia de Dios nos toma una nueva vida y descubre que Dios trata de hacer algo nuevo todavía en nuestra vida y todavía nos está siempre tratando de llamarnos para ver qué es lo que vamos a pensar. Y como el profeta Isaías en ese momento dice, cuando nosotros decimos que Dios nos ama a nosotros, dice, no es cierto. Dice, porque ahora dice, es que nosotros tenemos que encontrar nueva vida. ¿Y cómo vamos a hablar acerca de la historia de Jesucristo? Porque recordemos que así como nosotros vivimos nuestra vida, vamos a reflejar la historia de Dios. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo estás tú trabajando? Cuando yo estudié aquí y tomé una clase de la fe de Jesucristo, y me recuerdo de Juan, se quedó después de la clase y me dijo, necesito decirte algo, yo no creo en la Biblia, pero tengo que tomar esta clase para graduarme y no creo en lo que tú estás diciendo, ¿me puedo quedar? Y yo le dije, claro que sí, vamos a tener una buena conversación. Yo no te voy a estar juzgando, simplemente vamos a compartir. Aprendí en mi conversación con Juan, que era un carpintero. Una semana o dos le pedí que se quedara después de la clase y le dije a John que yo soy miembro de una organización aquí en Goshen y este sábado vamos a arreglar una casa aquí en este pueblo. Y antes de que venga la nieve, vamos a reparar. Nos encantaría que vinieras y nos ayudaras. Necesitamos un carpintero. Y yo le dije, es un grupo de voluntarios. Y tenemos mujeres que visitan las prisiones de mujeres y hacen cobijas y le dan a los pobres. Y van al window y le dan de comer a los pobres. Y a veces también hacemos contribuciones para colectar dinero para ayudar a otros que no tienen dinero para pagar otras cosas, así que tratamos de ayudar a los demás. Y me dice, oh, eso suena como un ministerio, ¿qué es este grupo? Y yo le dije, bueno, es mi iglesia. Y me dijo, ¿tu iglesia? ¿Tu iglesia hace todo eso? Y yo le dije, sí, nosotros creemos que Jesús nos llama a ser a que nosotros podamos ser testigos de lo que nosotros estamos haciendo y ayudar a los que necesitan. Y dice que le dijo, yo nunca pensé que una iglesia haría esto. ¿Qué clase de mensaje estamos dando? ¿Cómo ayudamos a la gente? ¿Cómo podemos hacer que la gente crea que Jesús nos ha llamado a que nos importe otras personas? Y así podemos vivir una manera simple donde podemos ayudar a otros, darles comida o comprar cosas. Para Pedro y Juan, el momento de decir la historia de Jesús vino porque estaba un hombre cojo y fue sanado. Y a veces pienso, nosotros estamos haciendo algo aquí en nuestra ciudad, dejando que otras personas diciendo, ¿por qué haces eso? Hoy
les digo que lo importante que nosotros tenemos que encontrar es recordar es por qué Jesús hace lo que hace, cómo es que muchas veces dice nosotros damos ropa e invitamos a refugiados a nuestra comunidad en vez de condenar al pobre, en vez de condenar al inmigrante. En vez de eso, necesitamos vivir una vida, decidimos vivir una vida simple para poder tener recursos para compartir a otros, para darle a otras organizaciones, para darle a otras personas y poder ayudar y darle de comer a aquellos que necesitan. En vez de que nuestro mundo defina qué tipo de humanos somos, es importante que nosotros aceptemos y amemos a todos así como son, porque recordemos que Dios nos ama a nosotros como nosotros somos. En vez de comprar una pistola para protegernos, nosotros creamos comunidades de amor, donde no nos da miedo nuestro vecino, donde nuestros niños juegan, donde nos damos cuenta que los enemigos, usualmente cuando nosotros los tratamos con el amor de Dios, vienen a ser diferentes cuando determinamos aceptar a todas las personas, porque Dios nos ha aceptado a nosotros, cuando nosotros amamos a nuestro vecino, porque Él también, Dios nos ha dicho que nosotros nos ama a nosotros. Entonces en vez de comprar pistolas para protegernos de nuestros vecinos, nosotros no necesitamos eso, porque nuestra fe y nuestra comunidad de fe estamos juntos, trabajando juntos. Estas son las cosas que Jesús hizo y le costó su vida. Yo me gustaría decirte y prometerte que si tú haces todo lo bueno que Jesús hizo, no te va a pasar nada o el mundo no te va a hacer nada. Pero no puedo hacer nada, no te puedo prometer eso, porque este mundo, esta religión y estas cosas que mintieron y estas personas que dijeron bonitas cosas acerca de Jesús, pero nunca ayudaron a los pobres, a los que no tenían casa, a los que estaban necesitados, decían cosas malas. Así que tenemos que recordar es que, oye, seguir a Jesús es amar a tu vecino, amar esto, pero no esperes que yo cambie el amor que tengo para otros. Así que es importante que nosotros recordemos que cada domingo y domingo que estamos tratando de conocer a Jesús, Dios, su experiencia en Jesús está cambiando nuestras vidas. Y muchas veces van a haber personas que nos van a preguntar ¿qué es lo que ustedes hacen o qué diferente tienen ustedes? Si nosotros compartimos y vivimos las enseñanzas de Jesús, a lo mejor vamos a necesitar ayuda, ¿verdad? Vamos a necesitar decirle a otras personas, ven y ayúdanos a ayudar a darle de comer a los que tienen hambre, a darles un lugar para los que no tienen a dónde estar. En esta mañana yo quiero que ustedes abran su corazón a la verdad de Jesús que viene por medio de Dios y que nos pueda liberar, porque Él todavía desea que nosotros podamos hacer todas las cosas nuevas. En el poder del Espíritu Santo, que nuestras vidas pueden ser cambiadas de una manera donde otros pregunten qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú haces. No que seamos mejor que otros, no vaya de esa manera, pero que somos bendecidos porque hemos descubierto, porque hemos experimentado, porque sabemos qué es ser amado y ser cuidado por Dios. Así que si nosotros hacemos eso para otros, es por medio de la historia de Jesús. Cuando esa historia viene a ser nuestra historia, entonces el mundo alrededor de nosotros, incluyendo Goshen, puede hacer que sea un lugar mejor, porque en nosotros Dios está presente. Y no es algo esto es algo que Jesús dice, mientras nosotros hemos experimentado el amor de Dios, vamos a compartirlo con alguien más. Y yo estoy convencido que cuando la presencia de Dios está en las personas, sanidad pasa. Y yo sé que la esperanza, la misericordia, la fe y todo eso sucede cuando estamos con Dios. Dios, por tu fuerza y tu poder visto en Jesús, que así sea en nosotros. Amén.